Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, Yet victor dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. breathe the arrow in the air, make your mark and leave it hanging there. Be the first to turn around, take the leap to land on higher ground. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana a una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 27 de julio. Empiezo por compartiros cómo se me ha ocurrido hacer la entradilla del programa de hoy de Sexto Continente. Entradilla me refiero a estas palabras de arranque, a este prólogo, a modo de comentario editorial con el que solemos empezar el programa. Ayer estuve en un pueblo de Albacete, una diócesis vecina a la nuestra, en un pueblo precioso llamado Aína, y estuve para acompañar en la clausura de un campamento de jóvenes entre 12 y 18 años, unos 100 jóvenes, un campamento organizado por el Camino Neocatecumenal, ¿no? En ese contexto de la clausura, ¿no?, pues, del campamento, algunos de los jóvenes dieron su testimonio, ¿no? Dieron su testimonio de lo que había supuesto para ellos estos días, ¿no? Y me llamó la atención un testimonio muy positivo, que uno de ellos, no sé, en torno a unos 16 años, soy malo para calcular, pues uno de ellos habló lo que había supuesto para él desprenderse del móvil, porque le habían entregado, ¿no?, a partir de los 16 años, o los que tienen móvil, claro, los pequeños van sin móvil, ¿no? Pero los que tienen el móvil lo entregan al comienzo y están estos días sin él, ¿no? Lo que había supuesto para él eso, ¿eh? Claro, pues allí compartió con mucha sinceridad que en los días anteriores al ir al campamento había comprobado, viendo, ¿no?, pues, los datos que ofrece el propio dispositivo móvil, que diariamente lo utilizaba más de 8 horas y pico, enganchado al móvil todos los días. Y claro, él dijo allí, yo me he dado cuenta que soy un adicto. Y claro, al llegar aquí y verme desprendido de él, dice, de repente es algo que me ha costado, pero que me ha liberado de una manera tan impresionante, ¿no? Y entonces para complementar ese testimonio, pues cuando los mayores se les volvía a dar el móvil, se les entregaba, pues recibían una bendición, ¿no? Pues me pidieron que yo les bendijese, pronuncié una bendición sobre ellos y se les entregó el móvil al concluir el campamento, ¿no? Y yo obviamente me vine pensando esta escena, ¿no? Me vine pensando porque dije, vamos a ver, este chaval ha tenido la transparencia de decir aquí esto, de desnudarse delante de los demás, ¿no? Y si los mayores que estábamos allí presentes hubiésemos tenido también la propia transparencia de si allí alguien hubiese venido a ver, sacad el móvil los mayores, los adultos que estáis aquí. A ver, ¿qué nivel de utilización habéis tenido cada uno? Pues posiblemente nos quedaríamos todos estupefactos, ¿no? Me vine obviamente meditando en el retorno, ¿no?, sobre esto. Y como no conducía yo el coche, pues cogí en mis manos el número veraniego de julio de este verano de la revista Antorcha, que algunas veces hemos comentado aquí. Y es un número sobre la oración, específicamente sobre la oración. Y en una de las entrevistas que hace, tiene un titular de esos impactantes, ¿no? Un titular de impacto, que no está dicho por cualquiera esta frase, sino está dicha por Catherine Lecuyer, que es una canadiense. Digo un titular de impacto, que es el siguiente: el ruido tecnológico es capaz de convertir a un santo
en un yonki. Es una expresión dicha por alguien que tiene mucha autoridad moral, ¿eh? Estamos hablando de una mujer, madre de 4 hijos y directora de un grado en comunicación clásica y humanidades, que es autora de libros que han tenido pues un gran calado, gran influjo. Educar en la realidad es uno de los títulos, otro Educar en el asombro, conversaciones con mi maestra, ella como doctora en educación clásica y humanidades ha sido invitada a diversas comparecencias en las comisiones de educación del Congreso de los Diputados de España, de la Asamblea de Madrid, de distintos parlamentos. Bueno, o sea que estamos hablando de una persona que tiene su autoridad moral, ¿no? Para hablar de estas cuestiones y la frase, pues me rondó, ¿no? La compartí en redes. Qué paradoja. El ruido tecnológico es capaz de convertir a un santo en un yonki. Sí, frase provocadora, pero precisamente por eso obliga a pensar. Evidentemente, no querrá decir esta mujer, ¿no? Que un teléfono móvil sea literalmente una jeringuilla ni que las redes sociales sean una droga en sentido estricto, pero bueno, es obvio que existe una forma de esclavitud silenciosa que se está instalando en nuestro interior y que tiene un enorme poder para erosionar nuestra libertad interior, hasta el punto para robarnos, hasta el punto de robarnos la oración con Dios. Ojo, vivimos rodeados de estímulos, pantallas que se iluminan constantemente, mensajes que reclaman la atención, vídeos que nunca terminan, noticias que se suceden unas tras otras, antes de que hayamos tenido tiempo de digerir la anterior, que sin notificaciones, sonidos, vibraciones, todo parece estar diseñado para impedirnos permanecer en silencio. Entonces, hay una pregunta que hay que hacer saber. Esto es compatible con con la meta de la santidad? ¿Es compatible con una vida profunda de oración? ¿Eh? Muchos, muchos dirán, ¿no? Jo, y esto lo pregunta usted, ¿eh? Porque usted pues, se caracteriza por estar ahí presente en las redes sociales, ¿no? De hecho, este programa se llama Sexto Continente, ¿no? Entonces, jolín, si usted piensa que esto es tan peligroso, a ver, ¿cómo lleva usted esto? Bueno, pues lo llevo, la verdad es que os lo digo así, lo llevo con temblor y temor. Y lo llevo, pues, con la constatación de que vivimos en medio de una contradicción. A mí, yo recuerdo mucho una anécdota del Concilio de Trento, en el que en aquel momento los padres conciliares estaban afirmando, ¿no? La existencia frente a Lutero, la existencia de la concupiscencia, es decir, de ese desorden interior que existe en nosotros, fruto del pecado original. Y claro, el Concilio de Trento de la Iglesia Católica quiere responderle a Lutero de que la concupiscencia no es pecado, pero sí está derivado ese desorden del pecado. Entonces, cuando los padres conciliares van a decir esto, quieren formular, quieren explicar esto, ¿no? Pues dicen, esta asamblea cree y experimenta el desorden interior que está en nosotros, que se llama la concupiscencia, ¿no? Esta asamblea cree y experimenta. Pues eso mismo digo yo. Yo digo aquí, yo creo lo que estoy diciendo y además también lo experimento, ¿no? Ya sabemos que se pueden hacer muchas cosas buenas a través de redes sociales, como por ejemplo hoy este programa mismo, ¿no? Pero, pero la santidad no consiste únicamente en hacer cosas buenas. La santidad nace de un corazón capaz de escuchar. Y Dios no grita, Dios habla en el silencio. Lo hizo con el profeta Elías, que no encontró al Señor ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave, ¿no? Entonces, si perdemos la capacidad de permanecer en silencio, acabaremos perdiendo la capacidad de escuchar a Dios, de hacer oración, incluso de escucharnos a nosotros mismos, de escuchar a los que tenemos a nuestro lado.
La industria tecnológica conoce muy bien el funcionamiento del cerebro humano. Sabe que cada notificación despierta una pequeña expectativa, que cada me gusta produce una breve sensación de recompensa, que cada vídeo prepara el siguiente, ¿no? Millones de euros se invierten para conseguir que permanezcamos conectados el mayor tiempo posible. Nuestro tiempo se ha convertido en el producto que otros venden, ¿no? Entonces, cuando uno pierde el dominio sobre su atención, comienza a parecerse peligrosamente a cualquier otra persona dependiente. ¿Eh? El ruido tecnológico es capaz de convertir a un santo en un yonki, ¿no? Entonces ya no decidimos cuándo mirar el teléfono, es el teléfono quien decide por ti. Ya no consultamos una noticia cuando la necesitamos, la consultamos porque no soportamos el vacío de unos segundos de espera. Ya no buscamos información, sino buscamos una dosis más de estimulación, ¿no? Entonces la frase de esta mujer, Catherine Lecuyer, ¿no? Quizás pueda parecer exagerada. El ruido tecnológico es capaz de convertir a un santo en un yonki. Eh, Algunos dirán, bueno, no sería tan santo si entonces es capaz de convertirse, si puede ser seducido de esta manera. No sería tan santo. Bueno, vamos a ver. No hay ninguna santidad consolidada, ¿eh? En esta vida, mientras que caminamos en esta vida, como no sea, ¿eh? La de la Virgen María. No hay ninguna santidad consolidada. Todos, todos estamos, estamos a expensas, ¿no? Del poder ser tentados, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas son incapaces, ¿no? De dejar el móvil durante una comida? ¿Cuántos no pueden rezar 10 minutos sin sentir el impulso de consultar la pantalla? ¿Cuántos se despiertan por la noche y lo que hacen es mirar si alguien les ha escrito, ¿no? ¿Cuántos experimentan ansiedad? Anda, se me ha olvidado el teléfono y te sientes como desnudo, ¿no? Entonces, la verdadera libertad no consiste en tener todas las aplicaciones del mundo, ¿no? Sino en saber, en poder prescindir de ellas, cuando conviene prescindir, ¿no? Por eso resulta paradójico que una persona profundamente creyente, generosa, entregada, pueda terminar viviendo con una atención completamente secuestrada, ¿no? Por el ruido digital. Un santo puede acabar comportándose como un dependiente si permite que el ruido tecnológico ocupe el espacio que le pertenece a Dios. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa. No demonizamos la tecnología, nosotros la utilizamos. Esta es la paradoja de que yo estoy diciendo todo esto y estoy utilizando la tecnología, ¿no? Gracias a ella, hoy en día evangelizamos, aprendemos, trabajamos, mantenemos relaciones que de otro modo serían imposibles, ¿no? Yo estos días aquí de verano estoy recibiendo muchas visitas de familias que, pues bueno, vienen a saludarte y agradecen pues toda esta comunicación de Sexto Continente y tal. Sí, el problema nunca ha sido la herramienta, el problema aparece cuando la herramienta comienza a utilizarnos a nosotros. Jesús buscaba continuamente lugares apartados para orar, se retiraba de la multitud, interrumpía el ritmo frenético de la actividad. Sabía que quien no se aparta un poco del ruido acaba confundiendo la voz de Dios con el estruendo del mundo. Por eso, ahora que estamos en verano, lo subrayo, quizás hoy el mayor acto de rebeldía no sea publicar más, sino callar un poco más, apagar la pantalla, recuperar la contemplación, volver a leer un libro sin interrupciones, mirar a los ojos de quien tenemos adelante, ¿no? Alza la mirada, ¿eh? Alza la mirada. Ese lema del viaje del Papa en alguno de los vídeos promocionales se tradujo, se hizo una propuesta de que también lo de alza la mirada también se refería a alza la mirada del móvil, ¿no? Porque el gran combate espiritual de nuestro tiempo no consiste solamente en defender la verdad frente al error, sino también en defender el silencio frente al ruido. Ojo a esto, ¿eh? Que en este programa
pues intentamos, ¿no?, defender la verdad frente al error. Pero aparte de hacer esto, también hay que defender el silencio frente al ruido. Y este combate depende mucho más de lo que imaginamos. mm, Depende, o sea, nuestro triunfo depende mucho de este combate, porque el ruido puede convertir a un hombre libre en un esclavo, puede convertir a una persona contemplativa en un consumidor compulsivo, y sí, también puede convertir a un santo en un yonki. El que se sienta seguro, tenga cuidado, no caiga, dice la Sagrada Escritura. Estemos todos atentos, ¿no?, y vigilantes, porque el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los usuarios en redes sociales, en X y en Instagram, a través de la cuenta @obispo Munilla, y en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de YouTube En Ti Confío, también como en los canales de iVoox, Spotify, Amazon Music. También se puede acceder a los programas anteriores en la página web multimedia en www.enticonfio.org. También allí además encontráis otro mucho material, ¿eh? Y por último, para quienes prefieran la comodidad del WhatsApp, pueden darse de alta en el canal de WhatsApp número 625-568-568. Uno graba este número en su celular y luego envía un mensaje diciendo alta, ¿eh? El número es, si es desde el extranjero, más 34 625 568 568. Vamos adelante en este programa. Como os decía, en este prólogo que hemos hecho, eh, la revista La Antorcha de la CDP, pues él publicó el número 11, que si no me equivoco es el último de los números publicados, en junio, con un poco un monográfico sobre la oración. En ese monográfico es en el que se hace esa entrevista a Catherine Lecuyer, a la que he hecho referencia, ¿no? Y también hay otra entrevista a Jacques Philippe. Jacques Philippe, pues un sacerdote, un monje también de la comunidad de las bienaventuranzas. Él es muy conocido pues porque ha escrito libros de gran difusión, como el de la paz interior, Tiempo para Dios, la Escuela del Espíritu Santo. No tiene, bueno, pues tiene muchos libros traducidos a muchísimos idiomas. Bueno, sobre todo es un hombre que hace una llamada a la oración, a la oración, a la oración, ¿eh? O sea, que es, yo diría, un testigo, ¿no? Un testigo de nuestro tiempo, de la importancia de ser fieles, fieles a la oración. La frase que se ha destacado como titular de la entrevista que se le ha realizado en esta revista, pues ya es elocuente. Dice: lo más importante en la vida de fe es la fidelidad a la oración. Continuar orando, aunque a veces cueste. Esta es la tesis de eso. ¿Por qué? Porque quizás tenemos hoy en día el peligro de que nos parece que una oración es, a ver, han convocado una oración en la parroquia, han convocado una hora santa. Entonces vamos a hacer, claro, casi nosotros por oración, no estoy hablando igual de oración vocal, ¿no?, sino oración de adoración, de alabanza, contemplativa, meditativa. Solemos pensar que eso suele ser: alguien me convoca a una hora santa, me convoca a un retiro y allí, bueno, pues me dan la guía, ¿no? Allí yo comparto ese rato de oración. Pero hemos olvidado que la vida de oración eh, no tiene su parte principal, su capítulo principal en esas convocatorias especiales a las cuales asistimos. No, en mi vida diaria, yo tengo que tener integrada la oración. Yo tengo que tener mi espacio explícito de oración diariamente. Claro, esto es lo que
lo que en este número, ¿no?, sobre la oración, en este número veraniego de la Antorcha, en esta entrevista de Jacques Philippe, se subraya. Esto es lo que a nosotros, cuando fuimos seminaristas, pues en la educación que se nos dio, es lo que más se nos insistió. Tú tienes que tener una vida de oración integrada en tu vida ordinaria, en la que diariamente tengas tu encuentro con Jesucristo y sea pues un espacio suficiente para que puedas decir que tu mejor amigo es el Señor, y que obviamente tu tiempo lo compartes con quien es tu mejor amigo, porque es una contradicción decir mi número uno es Jesús y luego eso no se confronta para nada pues con el tiempo con el que estás con él, con el tiempo que reservas para él. Decir que mi número uno es Jesús y yo no tengo un tiempo de oración diariamente para estar con él, oye, la música y la letra no conjugan. Tú, ¿cómo me dices que es tu número uno? ¿Eh? Entonces, aquí hacen algunas preguntas interesantes, ¿no?, a Jacques Philippe, que voy a leer algunas de ellas, ¿no?, resumidamente. Le preguntan cómo es su relación con Cristo y cómo es su rutina de oración. Y dice, la persona de Cristo es muy importante para mí. Para mí la oración es una amistad con el Señor que se va desarrollando con la ayuda del Espíritu Santo. Repito esto, una amistad con Jesús que se desarrolla con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu es quien nos lleva a encontrar al Padre. De esta forma, en la vida de oración hay una relación entre las personas divinas. La oración es la amistad con Cristo, la docilidad al Espíritu y la relación filial con el Padre, porque recibimos todo de Él. Por eso, algunas veces mi oración está más centrada en el Padre, otras veces centrada en el Hijo, otras veces en el Espíritu Santo. Atención a esto. En ocasiones parto de la palabra, de la Sagrada Escritura, que es el lugar donde es Él quien habla. Hay otros momentos en los que no hace falta tener ninguna reflexión particular, solamente estar en la presencia de Dios. Dice, a ver, lo importante es estar con Él, estar con Él. ¿eh? Habrá veces que tengas muchas cosas que decir, otras veces, yo creo que una verdadera amistad es aquella en la que estás a gusto con tu amigo, aunque no haya muchas cosas que decir. ¿eh? Estás con tus padres y aunque haya un silencio, pues no es un silencio que resulte violento, porque estoy a gusto con él, estoy en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, echando mano de la Escritura, ver qué es lo que él me dice o comentarle algún acontecimiento, ¿no? Le preguntan más tarde, ¿ha tenido usted alguna experiencia, podríamos decir, mística en momentos de oración? Y él responde, nunca he tenido ninguna gracia mística, aunque sí he tenido momentos en mi vida donde he sentido plenamente el amor de Dios y el cariño de la Virgen María, y también muchos momentos en los que a través de pequeñas cosas he experimentado la fidelidad de Dios. Dios es fiel en la manera de conducir nuestra vida. Es bueno que existan las experiencias místicas, pero Dios puede tocarnos a través de experiencias sencillas. De hecho, creo que una experiencia que todo cristiano puede hacer es constatar cómo la Sagrada Escritura nos ayuda. En la palabra encontramos la respuesta a nuestras dudas, en la palabra de Dios. Nos anima, nos consuela, nos fortifica. A veces de manera inesperada. Y la mayoría de las veces es así como Dios llega a las personas. O sea que este hombre, pues fijaros bien, pues posiblemente Jacques Philippe Dios le ha puesto en este momento, quizás como el autor que más está difundiendo en la Iglesia Católica la llamada a la oración. Y él dice, oye, que yo no he tenido ninguna experiencia mística así de esas. No, hoy en día estamos muy dados, ¿no?, a ese tipo de fenómenos extraordinarios. Déjate de fenómenos extraordinarios. Que por cierto, en esta misma revista, Catherine Lecuyer, a la cual antes me he referido, habla de la gula y la soberbia espiritual, en esa búsqueda de fenómenos extraordinarios. Dice ella, la gula espiritual lleva a perseguir sensaciones espirituales sensibles
para tener la sensación de estar cerca de Dios. Y esto nada tiene que ver con la santidad. ¿Eh? A ver, atentos a esto, ¿eh? Dios actúa en lo ordinario. No podemos saber de dónde viene lo extraordinario. Cuidado porque podemos ser engañados, ¿eh? Por el maligno también en muchos fenómenos extraordinarios. Y dice, y dice Catherine Lecuyer, dice, San Juan de la Cruz aconsejaba desconfiar de los fenómenos extraordinarios y pasar de ellos e ir al ordinario, a ponernos delante de Dios y hacer oración en la fe. Por eso dice ella, ojo con la gula y la soberbia espiritual. Incluso llama la atención sobre la tendencia a buscar manifestaciones extraordinarias o a nutrirse de testimonios ajenos para validar mis intuiciones. No, yo lo que tengo que hacer es leer los clásicos, a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. A ver, leer los clásicos para buscar un criterio sólido, ¿no? Bueno, o sea que es que lo que se nos pide no es hacer oraciones, ponerse en presencia de Dios y ser fiel, y ser fiel y constante, ¿eh? Ser fiel y constante. Dice este hombre, ¿no? Le preguntan, continúan en esta entrevista a Jacques Philippe. Entonces, ¿cómo se puede hacer oración? Para que no sea solo repetir palabras, sino que se haga posible el encuentro con Cristo. Dice, no depende tanto del método que utilicemos, aunque el método puede ayudar, sino de la actitud del corazón. Para que la oración nos ayude a encontrar a Dios y nos transforme, tiene que ser, más que cualquier otra cosa, un acto de fe y de esperanza. La verdadera oración es la oración del pobre que reconoce que no es nada, y es una oración que contiene esa determinación de amar y ser amado. Por eso lo más importante es la fidelidad a la oración. Continuar orando aunque te cueste a veces. Yo recuerdo que en el seminario, el director espiritual del seminario de Toledo nos decía, ¿no? Don Justo López Melús nos decía, el que no esté dispuesto a aburrirse haciendo oración, nunca aprenderá a hacer oración. Uno tiene que saber estar y estar con el amado. Y tendrá momentos gozosos y tendrá momentos aburridos, no importa. Estoy delante de quien me ama, estoy con él. Continúa, ¿no? Ya Philip. A veces es más fácil orar y otras veces es más difícil, pero lo importante es ser fiel a la oración. Después habrá muchos caminos posibles, pero se trata de intentar vivir esta actitud humilde. El Señor nos quiere en su presencia y quiere que dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe a rezar. Ponte a su presencia, ponte en silencio, despójate de todo, ponte delante de Él. Háblale con un corazón confiado, escúchale cogiendo la palabra de Dios. Pues, disponte a pasar momentos de un tipo, de otro tipo. O sea, esto es lo que es la oración, ¿eh? En esta revista de la oración también he visto otra cosa simpática, ¿eh? Simpática. Y es que en otro de los, como digo, es un monográfico, ¿no? Y en otro de los artículos se le ha pedido a una periodista del equipo, pues del equipo de redacción, o pues una periodista que, que es creyente, pero que no tiene integrada, ¿no? Que no tiene o no tenía integrada en su vida la oración diaria, una oración de meditación, de reflexión, de alabanza, de, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Se le ha pedido que hiciese la experiencia de durante 2 semanas rezar 15 minutos al día y que luego compartiese su experiencia, ¿no? Se le pide esto. Entonces esta periodista cuenta pues en esta revista, ¿no?
de la Antorcha cuenta cómo le ha ido la experiencia. 2 semanas rezando 15 minutos al día y comienza diciendo con toda sinceridad que la cosa no se le hizo nada fácil al principio, porque comenzó fallando el primer día. El segundo día, que si estaba en una iglesia, me entró, puso el móvil para que venga, para que me avise 15 minutos. Eh, y entonces, ay, pues si es que tengo que ir a coger a correos el paquete que cierra en no sé qué momento, a ver si me da tiempo para esto o para lo otro. El tercer, oye, que tengo que escribir el artículo, que tengo que hacer la prueba de las 2 semanas para que, porque me han pedido un artículo, tendré que responder a ello, ¿no? Claro, cuenta ella la dificultad que experimentó para integrar, eso que, o sea, estamos hablando de una persona creyente, ¿eh? La dificultad que experimenta para integrar, voy a tener 15 minutos al día de ponerme delante del sagrario, que por cierto me ha recordado, ¿no? Pues leer esto, un librito que se difundió muchísimo, que muchísimo, pues hace unos 40 años así, que tenía como título 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado. Y era un librito que te ayudaba a cómo hablar con Jesús, qué decirle, cómo tal. Bueno, esta mujer, ¿no? Esta periodista escribe un artículo muy simpático en el que narra sus aventuras para integrar 15 minutos en su vida diaria, ¿no? Y al final ella da gracias a Dios, pues porque le hayan pedido es ser ella, ¿no? La que hiciese este experimento a la hora de escribir este número monográfico, da las gracias a Dios por haber sido ella, porque este experimento que le han pedido, finalmente, ¿no? Con todas las peleas que aquí fallo, luego no sé qué, finalmente le ha permitido aprender a gozar, a integrar, estar con el Señor. Lo más importante es estar contigo. A ver, este domingo pasado, no sé, nos ha hablado del tesoro escondido. ¿Cuál es el tesoro escondido? El tesoro escondido es estar con Jesucristo, caminar con Él. El tesoro escondido es, mira, yo no sé si tendré que vivir en un palacio debajo del puente, yo no sé si tendré que vivir con salud o me faltará, yo no sé muchas circunstancias de mi vida, yo solo sé que quiero estar con Él, que lo que sea, quiero vivirlo con Él. Y eso es tener vida de oración. ¿De acuerdo? O sea, el tesoro escondido es estar con Él, que nadie me arrebate. La vida de oración tiene que ser peleada. Hay un gran combate para poder conservar la vida de oración. ¿Eh? Es que no sé rezar, mira, se aprende a rezar, se aprende rezando. A caminar se aprende también, ¿sabes? ¿No? Ahí, gateando y luego poniéndose de pie y cayéndose. O sea, se aprende de esa manera. A nadar también se aprende chapoteando. ¿Eh? O sea, lo más importante es ponerse en ello, ponerse en presencia de Dios, estar con Él, estar con Él. Todo lo demás es secundario. O sea, es estar con Él. La vida de oración es clave, es clave. Por eso no avanzamos en la vida espiritual, porque tenemos una cultura en la que buscamos sensaciones espirituales, sensaciones. Ahí aquí me dicen, hay un lugar en el que te dan un buen chute. Entonces, es que parece que buscamos hasta chutes espirituales, ¿no? Ojo con eso, ojo con eso. ¿Eh? Esos regalos, ¿no? De experiencias de Dios tienen que llevarte a una oración personal diaria. De lo contrario, no estamos caminando correctamente y adecuadamente. Vida de oración, señores, vida de oración. Por eso no yo saludo este número monográfico de la Antorcha y al mismo tiempo, bueno, pues esa frase provocadora de Catherine Lecoullet, ¿cuál puede ser uno de los enemigos principales que nos impida esta vida de oración? Pues la distracción continua que tiene en medio de la cual estamos rodeados, ¿no? La distracción continua de las tecnologías, de esto, de lo otro, del desorden de vida, que es que al final nos olvidamos de lo principal, que es estar con el Señor. ¿Eh? Vivir en Cristo, vivir en Él. Vamos a pedirle al Señor esta gracia, ¿no? Algo que también nos ayuda mucho a orar, ¿sabéis qué es? Llevar el sufrimiento del mundo a la oración. Eso nos ayuda mucho a orar. A mí por lo menos me ayuda mucho. ¿Eh? O sea, no estar pensando solo en yo. Llevar el sufrimiento del mundo ante el mundo. Y ante Dios, perdón.
Y lo digo a colación de que he recibido un correo electrónico de un oyente que me comparte pues una melodía que tiene como título Luz de Luna. Y él me la comparte por si sería interesante para el programa. Ahora la voy a poner en este momento de oración. Y me dice este oyente que se llama José Juan que lo está pasando muy mal y que está al borde del suicidio porque tiene dolores muy grandes, que tiene tentaciones de suicidio y pide oración y me dice que esta canción le está ayudando, ¿no? Hay una cosa, José Juan, que te voy a decir. No sé si te has dado cuenta que esta canción que me envías tiene el título de Luz de Luna. Luz de Luna. Y a mí cuando he escuchado tu testimonio de sufrimiento, en medio de tus dolores, pues esta frase Luz de Luna, pues me recuerda a, a la luz de María en medio de la noche. En medio de las noches oscuras, María es como la luna que refleja la luz del sol. Luz de luna. Mira María, agárrate a ella, ¿no? Y en ella verás el consuelo en medio de la noche oscura que estás atravesando. ¿Eh? Oramos por ti y te agradecemos que nos hayas enviado pues esta melodía musical. Continuamos en esta edición de Sexto Continente y vamos hoy a dedicar un espacio más grande del habitual a vuestras preguntas, a vuestras aportaciones, que algunas de ellas son muy interesantes, algunas no todas. Y entonces, pues a Marta, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente algunas de las que nos han llegado, las que hemos seleccionado. Pido también disculpas por no poder atender todo el correo que llega. eh, ¿Sabes? Es imposible, sobre todo es imposible poder mantener pues un contacto personal, porque eso sería, bueno, pues necesitaríamos casi atender exclusivamente, ¿no? El correo, no tener otra encomienda. Pero sí que valoro mucho todo lo que enviáis porque a mí me da ideas, me explico, me da ideas y me da ideas para que después, respondiendo a otros, también haga referencia a algo que otro dijo. Bueno, pues lo agradezco y os agradezco también vuestra comprensión por la limitación y la manera de llevar el programa. Marta, adelante con las preguntas que hemos seleccionado. Muy buenos días, monseñor.
Nos han llegado varias consultas con respecto a las excomuniones decretadas por la Santa Sede por las consagraciones de obispos en desobediencia abierta ante el Papa. La primera es de un diácono permanente que nos escribe diciendo: Buenos días, soy Carlos, diácono permanente. Sobre la aclaración que usted hizo sobre los sacramentos administrados por sacerdotes excomulgados de la Fraternidad Pío X, me gustaría que aclarase por qué puede resultar inválida la celebración de un matrimonio, siendo así que los ministros son los propios contrayentes. Muchas gracias por su fidelidad y su valentía en exponer el magisterio de nuestra Madre la Iglesia. Y en torno a esta misma cuestión nos ha llegado también otra consulta desde Suiza. Estimado don José Ignacio, espero este correo le encuentre bien de salud y en gracia. La familia de mi esposa visita frecuentemente las Eucaristías presididas por sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. En su programa anterior, usted aclaró: confesiones y matrimonios son inválidos. Me pregunto si participar en las Eucaristías de esta comunidad es también inválido, por lo que se refiere a la obligación que tenemos de participar en la Santa Misa, al menos los domingos. Saludos desde Ginebra, en Suiza. Bueno, vamos a hablar algo a este respecto, y además también este fin de semana todavía este dolor de la ruptura de la unidad de la Iglesia todavía ha recibido un nuevo zarpazo, porque este fin de semana ha acontecido de nuevo la consagración, esta vez en Escocia, ilícitamente, ¿no?, en desobediencia al Papa, de un nuevo obispo. Lo han hecho unos monjes vacantistas escoceses, que se llaman los redentoristas trasalpinos, ¿no? Y han consagrado ilícitamente a un obispo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero, la consulta de este diácono permanente. La Santa Sede aclara que los matrimonios que celebren los sacerdotes, o que presidan, mejor dicho, ¿no?, que presidan los sacerdotes miembros de esta fraternidad que han sido excomulgados, no solamente van a ser ilícitos, también son inválidos. Advierte sobre la invalidez, ¿no? Entonces, claro, dice este diácono, no lo entiendo, porque la teología sacramental dice que los ministros del sacramento del matrimonio son los propios contrayentes, ¿no? Son los propios contrayentes. Es decir, que no es el sacerdote o el diácono el que casa a los esposos, sino que recibe en nombre de la Iglesia el consentimiento matrimonial y bendice la unión. Pero el sacramento del matrimonio, a diferencia de los demás sacramentos, los ministros son los propios esposos, ¿eh? La Iglesia lo que hace es ser testigo y recibir ese consentimiento, ¿no? Bien, entonces dice el diácono que nos escribe: claro, si esto es así, ¿por qué es inválido? Porque si al fin y al cabo no es más que un mero testigo, ¿no?, el sacerdote que lo preside. Bien, sí, pero es que aquí hay que distinguir dos cosas: la teología del sacramento y la disciplina canónica, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser inválido un matrimonio celebrado por un sacerdote que carece de facultades? Pues porque le falta la forma canónica. Entonces, la forma canónica no solo exige el consentimiento, ¿no?, sino que también exige que ese consentimiento esté manifestado ante un asistente cualificado, sea el obispo, el párroco, el sacerdote, el diácono, alguien que haya recibido la delegación, con la facultad para asistir al matrimonio. Esta es la forma canónica. Entonces, es que el asunto en realidad, lo que causa la invalidez no es el hecho de que hayan sido excomulgados, sino lo que causa la invalidez es que no tienen la facultad, o sea, no se les, a partir de ahora, obviamente, al estar excomulgados, al estar apartados, no se les da la facultad para recibir el consentimiento. Con lo cual, si el obispo legítimo del lugar no te da la facultad para recibir el consentimiento, el matrimonio que tú presidas va a ser nulo, ¿eh? Porque te falta la facultad recibida. Pero ojo, que es que eso puede ocurrir, pues hay que hacer bien las cosas por lo que al matrimonio canónico se refiere, porque podría ocurrir que alguien, por hacer las chapuzas y no hacer bien un expediente matrimonial, y ahora no me estoy refiriendo a los líos de las excomuniones, por no hacer los expedientes matrimoniales, etcétera, pudiese hacer un acto que fuese nulo.
O sea, es que hay que tener la delegación, ¿eh? Para la validez del sacramento del matrimonio. Es así, digamos, eh, es, mm, es que hay que entender que la teología del sacramento va de la mano de una disciplina canónica, ¿de acuerdo? Bien, con respecto a lo que a lo que preguntan desde Suiza, ¿no? De si unas personas que asisten al domingo a la Santa Misa, si eso sirve para el cumplimiento dominical, si están asistiendo con la fraternidad de San Pío X. A ver, la Santa Sede lo que lógicamente nos dice a los fieles católicos es que no asistamos a las Eucaristías celebradas pues, en esa ruptura de la comunión con la Iglesia, que no asistamos a ellas. Primero que tendrás cerca otra iglesia donde sí exista esa comunión con la Iglesia. Imagínate que no tuvieses cerca otra iglesia más que la de los excomulgados. Imagínate. Mira, será mejor que si no tienes otra posibilidad, que escuches la Santa Misa pues por los medios de comunicación, por los medios de comunicación. O sea, creo que la única razón por la que se haría justificable, ¿no? Pues el asistir a la Santa Misa, pues en una iglesia celebrada por sacerdotes excomulgados sería el peligro de muerte, en cuyo caso la Iglesia dice que en caso de peligro de muerte, pues uno puede recibir los sacramentos. Bien, eso sí, pero lo demás, el precepto dominical, cuando uno no tiene a mano pues una celebración de vida, o sea, en comunión con la Iglesia Católica, oye, pues puede ser o sea, dispensado el precepto dominical, pues por una celebración a través de los medios de comunicación. También hay una cosa que hay que matizar. Vamos a ver. Quienes han sido excomulgados, la Fraternidad San Pío X ha presentado un decreto, un recurso. Y entonces, claro, en el derecho canónico, en el punto 1353, se dice que cuando ha habido una apelación o un recurso contra una sentencia judicial, la pena queda en suspenso hasta que se resuelva. Entonces alguno dice, bueno, pues es que entonces momentáneamente no están excomulgados, ¿no? Porque como han hecho un recurso, bien, esto es discutible. Esto es discutible porque es que una cosa es el decreto de ejecución sí queda en suspenso, pero es que el decreto de excomunión no hace sino reconocer que late sentencia, o sea, que sin necesidad de un decreto, automáticamente el que consagra un obispo en desobediencia está excomulgado. Eso es late sentencia, eso no es por decreto. Con lo cual este es un tema, digamos, discutible, porque sí, han hecho un recurso, con lo cual el decreto queda suspendido ya, pero sin el decreto también uno automáticamente queda excomulgado late sentencia por el hecho de haber hecho tal cosa, ¿no? Es decir, que no fue el decreto del dicasterio el que creó la pena de la excomunión, sino el que se limitó a declararla. Porque, como dice el derecho canónico, ipso facto, late sentencia por sí mismo, quien hace eso queda automáticamente excomulgado. Aunque luego, incluso aunque no se hubiese decretado el decreto, o sea, que no se hubiese publicado un decreto. Bueno, esta es un poco la situación. Obviamente, ¿no? Pedimos por la unidad de la Iglesia. Hay también otro debate que se ha abierto sobre el tema de la licitud o, perdón, validez o invalidez de las absoluciones sacramentales. Bien, es un pequeño lío, ¿eh? Es un pequeño lío, pero la Santa Sede ha dicho que son inválidas las confesiones celebradas por estos sacerdotes excomulgados. Ha habido algunas personalidades que ciertamente no son cualquiera, como el cardenal Miller o Monseñor Juan Ignacio Arrieta, que afirman que es posible que para que sea inválido haga falta que el Papa actual derogue el permiso o la facultad de ejercer el poder del perdón de los pecados que el Papa Francisco les había otorgado anteriormente. Bien, estos son complejidades canónicas, me explico, son complejidades canónicas, pero nosotros vamos a lo nuestro y pedimos
por la unidad de la Iglesia, porque puede haber alguna discusión sobre esto, además de ilícito, es inválido. Bien, puede haber alguna discusión en algún campo, pero es que ¿qué más me dará? Porque es que solamente con saber que es ilícito, pues ya está. Nosotros somos hijos de obediencia. A ver, repito, somos hijos de obediencia. ¿Eh? Y entonces eso es lo que nos va a preservar de cualquier tentación. Adelante con la siguiente consulta. Un oyente nos plantea la siguiente consulta en torno al debate sobre el aborto. En programas anteriores en los que habló sobre el aborto, usted expuso su perplejidad por el hecho de que en el debate parlamentario del Congreso de los Diputados, en torno a la pretensión de convertir el aborto en un derecho constitucional, el representante de Vox planteó por primera vez su posición favorable a una ley abortista de supuestos en vez de la actual ley de plazos. Entiendo que la única postura coherente frente al aborto es el rechazo total hacia la justificación de la muerte del inocente, pero a su vez me pregunto, ¿no cabría interpretar esto como una estrategia prudencial por la que no se renuncia al principio pro vida, sino que se propone una estrategia política gradual que busca avanzar en la buena dirección en medio de una legislación profundamente injusta? Quizá no sea la solución ideal desde el punto de vista moral, pero sí puede ser un camino prudencial para ir desmontando la cultura abortista, eliminando la idea del aborto como derecho y ofreciendo alternativas reales a la mujer. Me gustaría saber su opinión al respecto. Bien, vamos a ver. Creo que la pregunta está bien formulada, ¿no? Dice el oyente, ¿no cabría interpretar esto como una estrategia prudencial? Sí, claro, cabría interpretarlo así, pero también de otra manera. Claro, o sea, tiene interpretaciones múltiples. Entonces, hay que, ante un tema tan serio como ese, no cabe de hacer algo que es ambiguo y puede tener interpretaciones distintas. En un tema como ese hay que pisar fuerte, ¿eh? En el número 73 de la encíclica Evangelium Vitae, allí hay un punto importante en el que se dice que obviamente eh, toda ley que admita el aborto o la eutanasia es intrínsecamente injusta y nunca será lícito someterse a ella ni participar en una campaña de opinión ni dar el sufragio del propio voto, o sea, es decir, lo dice con una manera contundente. Y luego dice el siguiente párrafo. Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva, ya en vigor o en fase de votación. ¿Eh? Es decir, que claro que lo que sí podría ser moralmente aceptable es que cuando un parlamentario no tiene la capacidad de derogar plenamente, íntegramente el aborto, pues porque no tiene la mayoría parlamentaria suficiente, recurra a una ley de restricción de la anterior. Voy a restringir la anterior y de esta manera voy en la dirección adecuada, porque no tengo la capacidad. Ojo, pero estoy aprobando una ley que en sí misma es intrínsecamente mala, ¿eh? Pero lo hago únicamente para restringir la ley anterior. Pero yo lo hago diciendo explícitamente, lo dice aquí, es necesario que en un caso como este alguien haya explicitado mi rechazo incluso de esto. ¿Eh? Y que no estoy dando por bueno lo que se está aprobando, sino que lo apruebo estratégicamente para restringir un mal superior. Pero para que esto sea correcto, tiene que ser explícitamente afirmado. Porque de lo contrario, si no es explícitamente afirmado, claro, si yo digo, yo estoy a favor de una ley de supuestos, pues por malformación del feto, por peligro del caso de violación, por el peligro de salud de la madre. Si yo digo estoy a favor de esto, eh, no cabría interpretar que esto es una... Sí, sí, claro, cabría interpretar, pero cabría interpretar también que he cambiado de posición. Es que eso no cabe decirlo y dejarlo ahí la pelota botando, a ver cómo reacciona la gente. Claro. Entonces, a ver, yo por eso creo que no, sin ningún tipo de apegos, porque creo que tenemos que tener la libertad
de decir las cosas en verdad, lo que dije eso, de repente esa manifestación que hizo allí, ¿no? Es ese diputado de Vox en el Parlamento, sin que incluso nadie en el partido tuviese noción de dónde venía eso, ¿no? Es algo ambiguo, es algo ambiguo. Tiene que ser explícitamente eso aclarado, aclarado. Estamos hablando de una estrategia, pero tenemos un rechazo completo o de lo contrario, es que el punto 73, ¿no? de Evangelium Vitae es muy claro. Para que alguien vote a favor de una ley que en sí acepte el aborto en parte y lo haga únicamente por restringir un mal mayor, tiene que haber manifestado explícitamente su rechazo completo incluso a lo que está aprobando. Y tiene que dejar claro que está únicamente haciendo eso pues, por una restricción de un mal mayor. Porque de lo contrario es ambiguo. Es ambiguo. ¿No? Creo que esta es la doctrina de la Iglesia. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Freeze the arrow in the air. Make your mark and leave it hanging there. Be the first to turn around. Take the leap to land on higher ground. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.